Ahí sí. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas Hola. tardes. ¿Cómo va el semestre? Muy intenso, muy cansado. Sí, profe, de terror. ¿Están con evaluaciones en estos días o no? Es que creo que son más diferentes secciones, no sé, pero por lo menos yo esta semana no tengo nada, profe. Bueno, claro, va a depender de los ramos que estén tomando también. Por nuestra parte, tenemos cátedra como el veintitanto. Ya lo voy a colocar pronto ahí para que se vayan ya haciendo la idea. Y esta cátedra va a incluir toda la unidad 2 que es harta materia, ¿ya? Y de hecho, para esas fechas también ya casi vamos a estar terminando, las clases nos van a quedar poquitas y esas son las que además de todo entran para el examen, ¿ya? Y a fines de junio, después de la cátedra, tenemos también el trabajo que es grupal, ¿ya? Así que esas son las dos evaluaciones que nos van quedando por ahora. Después ya los que tengan que dar el examen lo estaremos hablando. Ya espero que no, pero nunca falta ahí para alguno que pueda y que quiera dar el examen. Ya, así que bueno, vamos a partir ahora con esto. Esta clase va a ser igual cortita porque vamos a terminar de ver lo que es de bienestar de cerdos. Ya la próxima clase, que es el día jueves, vamos a partir con otra especie que es bienestar de peces, ¿ya? Estamos viendo hartas cosas que quizás no habían visto, de lo cual todavía no han tenido mayores bases, ¿cierto? Pero al menos aquí les queda lo que respecta al bienestar y a la etología, algo. Ojalá alcanzáramos a ver todo en más detalle, pero ustedes saben que los programas son así. Profe, Así que dígame nomás. esta materia que va a pasar también entra en la cátedra, ¿verdad? Todo, claro, la unidad Todo. 2 completa, en el fondo es todo lo que empieza ya de bienestar desde pequeños animales en adelante, ¿ya? Ya, Vamos profe. viendo pequeños animales, bovinos, vimos transporte, ahora estamos viendo cerdos, peces, creo que después vienen exóticos o zoológicos, no recuerdo bien qué tenía el programa. Pero sí, entran todas esas cosas y claro, va a ser una cátedra con mayor dificultad por el tema que tiene harta materia y hartas cosas que aprenderse acá, entonces eh, va a ser más complicado. Ojalá no les toque en una fecha con tanta cosa, porque es igual eh, perturba un poco un buen estudio. ¿Ya? Yo me imagino que aquí todos quieren estudiar bien y no les da por tantas cosas que tienen encima. Yo lo veo con chicos de otras secciones, de otros niveles también, otros semestres, y andan todos en la misma. Profe, Ujú. profe, hola, ¿cómo está, profe? Hola, Consulta, ¿va a ser una retroalimentación como la hizo la cátedra anterior? sí, sí, Gracias, sí. profe. Sí, sí, cuando llegue el momento lo voy a estar avisando. Ya todo esto, yo igual he estado llena de cosas en estos días. Esta es época de exposiciones de anteproyectos y todos los chicos que van en otro semestre, así que he tenido que estar revisando anteproyectos, avance, he revisado la mitad de sus controles, así que todavía no, hoy día al menos no va a estar la nota. Mañana tampoco lo creo, pero ya probablemente el jueves sí ya tenga buenas noticias respecto a eso, ya para que no estén ansiosos, pero en general está bastante bien todo, ya, así que igual esa retroalimentación, si alcanzo a hacer un PPT, un archivo de eso, lo veremos el jueves, si no ya para el próximo lunes, tiempo hay, todavía tenemos, ¿ya? Y sí, pues si la idea es hacer una instancia de estudio, siempre antes de las pruebas, si hay alguien que tenga alguna duda de conceptos, que no haya entendido nada de una clase, etcétera, igual me escribe antes para poder agregarlo, ¿ya? Siempre en estas evaluaciones es bueno hacer un repaso, es la única forma de aprender, porque leer, 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 la verdad es que no cunde mucho. Bien, habíamos quedado en esto.
esta diapositiva, que era entonces agresividad en cerdos, ya como en todo orden de cosas y en todas las especies, hasta nosotros, la agresividad en general viene cuando las condiciones no están bien y el animal está sufriendo mucho estrés, y ya a esa altura es crónico, y también ansiedad, ¿ya? O sea, en un estado totalmente sobrepasado. Y eso sucede mucho en los cerdos porque yo les comentaba que en los planteles hay una gran densidad a veces que no se respeta, pero de por sí es muy denso el ambiente. Por lo tanto, sobrevienen estos problemas y en general son eventos súper complicados, son eventos severos, ¿ya? Las mordidas de cerdo son bien fuertes, entonces va a traer un problema de bienestar, además de la ansiedad y del miedo que se genera, no solamente a los involucrados, sino que a todo el entorno, porque todo el entorno empieza a estresarse, ¿cierto? Pero el dolor que viene también por consecuencia de las heridas. A veces, como son tantos, puede que los productores, ¿cierto? Los cuidadores, sobre todo, no se den cuenta de lo que está pasando y ese animal va a estar con mucho dolor, ya va a estar con muchos problemas por un largo tiempo hasta que se den cuenta que te esté pasando. Y las causas son muchas. Ahí ustedes pueden ver restricción alimentaria, recursos limitados. Los temas sociales igual a veces empiezan a juntar cerdos de distintos grupos y no se conocen bien, ¿cierto? Esto pasa igual que los humanos nuevamente y pueden haber conflictos que estallan muy rápidamente. Y la frustración también. Ahora, una de las medidas que se toman, pero aquí es como una cosa por otra, la verdad, que es que algunos cerdos pueden ser alimentados, por ejemplo, cuando el problema viene a consecuencia de la alimentación, en, em, en el fondo, lugares, ciertos confinamientos individuales, ¿ya? Solamente para el momento de comer, y eso ya evitaría los problemas de agresión. Pasa como con los perritos, ¿cierto? Cuando también lo hacen comer de manera separada. Ahora, el punto es que cuando hay niveles de estrés muy altos, cuando hay niveles de agresión también que ya vienen siendo crónicos, esto es como tapar el sol con un dedo, o sea, puede funcionar como puede que no funcione, porque a lo mejor hay otros factores de estrés también influenciando. Entonces, en eso igual hay que tener mucho ojo porque no son medidas 100% efectivas, pero de algo pueden servir. Bien, hay otros temas también que repercuten en lo que es la reproducción. Ya ustedes saben que en temas productivos, en ambientes productivos, la reproducción es un tema de importancia, ¿cierto? Porque también es un reflejo de la sanidad. Si un animal no está bien, si no está sano física o mentalmente, no va a poder tener buenos ciclos reproductivos. Entonces también es un buen indicador en ese sentido. Cuando los animales no tienen, no gozan de un buen equilibrio nutricional y se les da comida, ¿cierto?, de baja calidad, o por el contrario, a veces puede haber un exceso de ciertos nutrientes o carencias minerales de ese animal, se va a decaer, se va a enfermar y una de las cosas que se va a producir o lo que vamos a ver como signo, por ejemplo, en las hembras es un anestro prolongado, o sea, una ausencia de celo, ¿cierto?, de ciclo por un tiempo mucho más largo de lo normal. Y es lógico, el organismo actúa así, ¿cierto? Con el fin de mantener la homeostasis en otros planos más importantes, por ejemplo, sobrevivir, ¿no? Los ciclos reproductivos quedan a un lado. ¿M? Y bueno, también pueden haber otros problemas, no necesariamente anestro, pero una baja tasa de ovulación, teniendo en cuenta que las cerdas ovulan muchísimo, ¿ya? Tienen muchísimos huevitos a disposición al momento de la reproducción, por eso es que pueden llegar a quedar preñadas de 10, 14, a veces pueden ser las camadas, ¿cierto? O derechamente, esto puede darse, ¿cierto? El estro, puede darse una ovulación, pero al momento de implantarse también pueden ocurrir fallos. O sea, básicamente en todas las etapas pueden haber algunos temas si es que ese animal no tiene energía, no tiene nutrientes para poder llevar a cabo un buen proceso reproductivo. Y por eso es un indicador fehaciente de bienestar. También hay otros temas que lo habíamos visto en bovinos, por ejemplo, el estrés térmico,
los fotoperiodos inadecuados, sobre todo en animales que viven en confinamiento mucho tiempo, porque hay luz artificial y pueden afectar los fotoperiodos en algunos casos, ¿ya? Y por supuesto el hacinamiento, porque el hacinamiento trae todo tipo de dificultades, desde ambientales, pasando por el tema de limpieza, ¿cierto? Que pueden haber irritantes como el amoníaco, pero también el estrés de estar junto a muchos animales y no poder realizar conductas naturales, y se afecta el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y en este caso afecta las gónadas, ¿cierto? En su ciclicidad. Por lo tanto, claro, si tenemos malos manejos, mal ambiente, mala comida, mala alimentación, vamos a tener problemas a la hora de que ese animal cicle. Esta foto, ¿cierto? Representa una situación bastante complicada, y en las cerdas pasa mucho, que es un complejo que se llama MMA, o sea, mastitis, metritis, agalactia, ¿ya? Mastitis, inflamación de la glándula mamaria; metritis, inflamación del útero; y agalactia es la no producción de leche, o no la bajada, o la no bajada de leche, ¿ya? Y esto puede pasar inmediatamente después del parto, y es un síndrome, como dice su nombre, ¿cierto?, de varios factores. Como se dan cuenta, tiene que ver con todo lo que respecta a parto, alimentación del cerdo, perdón, cerdito, ¿ya? Pero, claro, ¿por qué sucede? Por disbiosis, o sea, hay un desorden en general en la microbiota, y eso en la microbiota de todo el organismo; endotoxemia, o sea, evidentemente hay un proceso tóxico ya generado muchas veces por estas mismas bacterias que están desordenadas. Este es un tema y espero lo vayan viendo a lo largo de la carrera, porque hoy en día no solamente está de moda, sino que es un tema que la verdad es de importancia en cualquier área que nos manejemos. Ya el tema de la microbiota es su importancia en un montón de procesos. En este caso, aquí, ¿cierto? Teniendo que ver con ciertos problemas. Cuando hay mucho estrés, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de desequilibrio ambiental que puede llevar a estrés, toda la microbiota, los microorganismos que viven, en el caso de los cerdos, ¿cierto?, en su intestino, en otros sistemas, se desordenan y empiezan a provocar entonces toxinas, lo cual obviamente empieza a intoxicar al propio organismo. Y todo eso trae una falla, un declive en varias funciones, ¿ya? De hecho, ya ahí también se presenta, para variar, una falla inmunitaria. Y empiezan las inflamaciones mamarias, la famosa mastitis, la infección uterina, que provoca una inflamación también uterina, o sea, la metritis, ¿cierto? Y disminución o ausencia de secreción láctea. O sea, con esto la camada se va a ver totalmente amenazada, porque que la cerda va a quedar debilitada, no va a poder no va a poder alimentar a su progenie, pero además de eso puede entrar en estados de comportamiento muy erráticos, y sobre todo muy irritable, porque hay mucho dolor y mucho malestar, ¿ya? Entonces también es una causa a veces de muerte de la camada, ¿ya? Evidentemente porque la cerda no está en condiciones, y eventualmente podría llegar a problemas más serios, como la muerte de este mismo animal, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Deficiencia en higiene, alimentación después del parto, ¿cierto?, que puede que sea disminuida o que no sea la más adecuada, y provoca un desorden a nivel de microbiota, pero sobre todo en estrés también. O sea, el estrés, ustedes saben que cuando es muy intenso y ya se empieza a prolongar por muchos días, puede hacer que todo esto cambie, todo el panorama, a nivel alimentario, a nivel de lo que la cerda hace, justamente a nivel interno, empieza la homeostasis ya a no poder regularse, empieza a perder la pelea, y se empiezan a hacer cargo otros. En este caso, de nuevo, los microorganismos que empiezan a desordenarse, empiezan a ganar la pelea, los malos versus los buenos, ¿ya? No sé si ustedes tenían algún conocimiento hasta el momento, habían visto algo en la carrera de microbiota, de disbiosis y todo esto, que es bastante interesante. No sé si lo habían escuchado en alguna clase, en patología, a lo mejor en fisiología. ¿Alguien? ¿No? Porque
Sí, este va a ser un tema aquí interesante. Y bueno, los lechoncitos entonces ya estábamos hablando que pueden morir, ¿cierto? No solamente a causa de este síndrome, sino que en general la tasa de mortalidad predestete, o sea, todo el tiempo que está junto a la cerda, es entre un 10 y un 15, lo cual no es tan menor, ¿ya? Por lo tanto, esto afecta la eficiencia productiva porque son cerditos que no vamos a tener después para seguir produciendo y por supuesto también afecta al bienestar del grupo. Una de las principales causas que se ven ahí en la foto de más arriba es el aplastamiento. Una cerda puede pesar muchos kilos, o sea, no es que una cerda pese 15 kilos, 20 kilos, no, o sea, puede pesar 100 kilos, pero una cerda de gran tamaño, ¿cierto? Y aplastar a un cerdito que está recién nacido, que está recién partiendo, que puede pesar, no sé, 500 gramos, un kilo, imagínense el impacto. Y va a depender mucho de varios factores, o sea, desde la densidad del lugar, el tipo de suelo, porque se pueden resbalar, el estrés mismo por muchísimos factores, ¿ya? La debilidad, la presencia de enfermedades, etcétera, ¿ya? El cansancio puede llevar a todo este tipo de problemas como el aplastamiento. Hay enfermedades también que pueden suceder en los lechones recién nacidos o que están justamente en periodo de lactación. Diarreas, septicemia, infecciones virales. Ustedes saben que igual estos son indicadores de bienestar. Si ustedes empiezan a ver en un plantel que tenemos hartos lechones con enfermedades es porque evidentemente su sistema inmune está comprometido y está comprometido por algo. O sea, debe estar lleno de amenazas a nivel ambiental o hay un estrés que hace que baje sus defensas de manera muy violenta. Muchas de las causales tienen que ver con la ingesta o no de calostro. Por eso es que el calostro, ¿cierto? Que es la primera secreción similar a la leche, pero que tiene una alta cantidad de inmunoglobulinas, es importantísima. Si no toman calostro, justamente la microbiota, que lo que le estaba comentando, la microbiota gastrointestinal sobre todo, es la que se afirma en ese momento. ¿Ya? Cuando tenemos animales que no han tenido inmunidad calostral, vamos a tener probablemente problemas a futuro de diversa índole porque esa microbiota no logró establecerse bien. ¿Ya? Además de eso, bueno, higiene deficiente, que también es un tema de bienestar recurrente, ¿cierto? O fallas en el manejo, en el cual el personal ahí es el que está involucrado, hay desde manejos sanitarios, alimentarios, etcétera, ¿ya? No vamos a entrar ahí en detalle. Bueno, hay casos donde justamente por el tamaño a veces de la cerda, por el comportamiento de la cerda madre, ¿cierto? Se debe tomar ciertas medidas que son un poco más, digámoslo, tajantes, un poco más radicales, como por ejemplo jaulas de parto, ¿ya? Cuando también las camadas son muy numerosas. Y ahí como pueden ver en la primera foto, los barrotes naranjos, ¿cierto? La cerda ahí está en una jaula de parto. ¿Qué es lo que hace eso? Que la cerda se mantenga como en un lugar, ¿ya? Medio imposibilitada de moverse para que no pueda hacerlo tan rápido ni tan fácil, se restringe en el fondo el movimiento y así los lechones evidentemente podrían estar protegidos, sobre todo en las primeras etapas de la vida, ¿ya? Pero tenemos ahí un arma de doble filo, porque como ustedes ven en el texto, pero también se podrán imaginar, ¿ya? Eh, puede ser un bienestar más que nada a nivel económico y quizás para los cerdos, pero para la cerda puede llegar a ser un problema, ¿cierto? Por eso es que un objeto de debate porque se limita la libertad de movimiento, sobre todo si se abusa de esto. Como toda herramienta que a veces ayuda, ¿cierto?, a restringir ciertas conductas, tiene que usarse con criterio. El problema es que el criterio no siempre está. Ya es lo mismo que tuviéramos, no sé, un perro, por ejemplo, con bozal todo el día. Ya un perro a lo mejor que esté atado todo el día o todo el tiempo. ¿Ya? Se le puede usar la correa, por ejemplo, para pasear, pero no para estar permanentemente. ¿Ya? Cosas así más o menos
ustedes pueden extrapolar a esto, o sea, se podría usar eventualmente si amerita, pero no es para tener ahí en la cerda prácticamente todo el periodo posparto. ¿Mm? Y también, bueno, en la segunda foto, que espero que se vea bien, ¿ya? Que es un área también que se designa, de caso para la cerda, que es el animal adulto, un área se llama de danging, que es un área designada para la eliminación de desechos antes del parto, y también hay material de anidación disponible que puede ser a veces paja, ¿cierto? Y la idea es que tenga un espacio adecuado y un material adecuado. También siempre se busca un material que no tenga mucho elemento de suspensión para que no vaya a provocar temas respiratorios para la cerda, pero también para los lechoncitos, ¿cierto? Y les permite comportamientos naturales antes de dar a luz. O sea, lo tienen ahí todo cerquita, todo a la mano, ya para que también quede las eliminaciones en su lugar correcto y no vayan a provocar irritaciones, pero también posibilidades de resbalarse, ¿cierto? Que es una de las causas también comunes por las cuales la cerda aplasta a sus cerditos. Ya no siempre es en estas etapas de lactación, sino que a veces también de manera absolutamente accidental. Ahora, en los mismos cerditos, los mismos lechoncitos, también pueden haber problemas, pero antes conocer algunos datos de importancia, ¿ya? Por ejemplo, el destete. El destete de los cerditos ocurre alrededor de las 10 semanas de vida, ¿ya? O sea, igual, imagínense, son 2 meses y medio más o menos, ¿ya? Uno lo piensa a veces con bueno, los gatos pueden demorarse hasta 3 meses, a veces un poco más, los perros 2 meses, andan por ahí, ¿cierto? Como siempre, el destete no es solamente porque dejan de tomar leche, sino que el destete es todo un proceso neurobiológico también, un proceso de maduración, ¿ya? A veces uno podrá decir a las 10 semanas, oye, ya son grandes, ¿cierto? Pero están a veces consolidando procesos de apego, ¿ya? Por ejemplo, acá, en condiciones ideales, debiera haber una transición para poder mantener el vínculo, que es súper importante el vínculo materno, la maduración fisiológica, inmunológica, porque también se madura, se establece la microbiota con el contacto con la madre, y a nivel conductual, porque la madre ayuda a sancionar, modular el comportamiento, modular las emociones, en el fondo los corrige, los educa, ¿ya? Por eso es que cualquier animal, no solamente los cerdos, que hayan sido separados antes de lo que se dice, ¿no es cierto?, en cuanto a la biología, bueno, puede haber un problema ahí, ¿ya? Ahora, tristemente, como se podrán imaginar, en la producción intensiva, o sea, esta producción que es confinamiento muchas veces de muchos animales a la vez, no van a estar esperando 10 semanas de vida, ¿ya? Porque 2 meses y tanto para ellos es un siglo, ¿ya? Por lo tanto, se hace un destete forzado. Y este destete forzado, imagínense, se da a las 3 o 4 semanas. O sea, se cargan la mitad del proceso, inclusive antes, ¿ya? Y eso trae también sus consecuencias, además de interrumpir bruscamente todo, ¿ya? Induce un estrés inmediato, sobre todo de los lechones, y un individuo que ya esté configurando recién su inmunidad, su fisiología, ¿cierto? Imagínense tener un estrés así de violento en esas semanas. Claro que el sistema nervioso también se va a configurar, ¿ya? Y esto es extrapolable a muchas especies también, no solamente en los cerdos. Un destete forzado, en el fondo, obliga, ¿cierto?, al sistema límbico a ponerse en alerta, y ahí tenemos ese caldo de cultivo para problemas después en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, esto se ha visto que tras el destete precoz y forzado, estos lechones podrían presentar conductas de búsqueda de la madre, o sea, de manera ansiosa, de manera repetitiva, succión no nutritiva. ¿Se acuerdan que pueden llegar a succionar colitas, orejas, cualquier pliegue que se parezca a una tetina, ¿cierto? Ahí van ellos a succionar y puede eso traer muchísimos problemas, ¿ya? Masajes orales entre compañeros, ¿cierto? Porque intentan buscar
de nuevo una succión de manera un poco ya ritualizada y agresiones por competencia, porque el animal empieza a vivir un estrés crónico por intentar buscar a su madre, ¿cierto? Porque le falta algo, ellos no van a expresarlo, pero se empieza a notar, ¿ya? Y esto de nuevo puede llevar a los problemas que habíamos hablado en la clase anterior. O sea, hay una redirección de ese estrés, en general va siempre apuntado a la caudofagia, o sea, a comerse la colita entre ellos. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, cuál es el principal problema en los cerdos de producción, es ese, comerse las colitas, ¿ya? En los gatos ya habíamos hablado cuáles eran los problemas principales, en el perro, ¿cierto? Aquí en particular es ese. Y ustedes saben que eso es un detrimento que indica que las cosas a nivel emocional están mal, a nivel conductual, pero también va a traer un dolor intenso en el animal que es afectado, ¿cierto? Eh, y puede empezar a darse no solamente en uno, sino que en varios. Yo les comentaba que el cerdo es una especie muy sensible, muy estresable, pero sobre todo también se contagia muy fácilmente el estado emocional y conductual entre todos. Si uno chilla, todos chillan, ¿ya? Por lo general ese también es uno de los grandes limitantes con ellos. Y como habíamos visto en la clase de bovino, de rumiantes, si mal no recuerdo, nosotros como humanos, en el fondo los que manejan estos casos, pueden llegar también a infligir dolor, a veces por desconocimiento. Por eso es importante saber etología de bienestar, ¿cierto? Porque hay manejos como los que ven ahí en las fotos, ya les voy a explicar para los que no los conocen, que han sido usados por décadas. De hecho, antes se hacían y nadie se cuestionaba nada. ¿Ya? Hoy en día, al saber que el cerdo es una especie altamente sensible, nos parece un escándalo. Pero, por ejemplo, ¿ya? Intervenciones como la castración quirúrgica, cuando no se usa analgesia, cuando se hace la rápida, ¿cierto? Puede traer también un problema, por muy buena que sea la técnica, todo el dolor igual está. Igual se hacía la extracción en algún momento, o sea que era este elástico, ¿ya? El corte de colmillos, imagínense, la primera foto es corte de colmillos, ¿ya? A veces era extirpación completa, a veces se cortaban, o sea, de verdad era de manera muy brutal. En cualquiera de los dos casos es un dolor que probablemente el animal tenga varios días encima con eso y lo predispone también a enfermedades. De hecho, de por sí el corte de colmillos puede llegar a ser hasta peor, porque deja expuesta una parte del diente que es altamente sensible también. ¿Ya? Entonces, después, claro, esta gente se preguntaba por qué este animal no come, por qué este animal está tan agresivo. Bueno, eran cosas que quizás ahora ya no nos parecen novedad, pero antes todavía se lo preguntaba. Y los cortes de cola también, o sea, imagínense que en los 90 se les cortaba la cola a muchos cachorros de perro, así nomás, sin ninguna preparación, ni anestesia, ni cuidado. Imagínense lo que les quedaba a los pobres cerdos de producción. Literalmente era, pasaba uno, pasaba el otro, y era un machetazo, ¿ya? Eran prácticas a veces muy, muy comunes, ni siquiera cuestionadas, que obviamente hoy en día en los planteles que se merecen, que se precian de tener política de bienestar animal, nada, o sea, ni siquiera se menciona esto. De más está decir que sí se pueden hacer o se continúan haciendo los planteles a veces más pequeños, o que no exportan volúmenes grandes de carne, o que no llegan a niveles importantes, a veces lugares como más caseros, ¿cierto? Y como yo les comentaba, bueno, el dolor, además de ser muy intenso, es un dolor agudo y las respuestas de estrés pueden sobrevenir rápidamente y eso va a traer, bueno, baja inmunidad, pero también un problema de bienestar que puede durar por harto tiempo, ¿ya? En un lechón, esto es algo importantísimo y esto también piénselo no solamente en los lechones, cualquier cachorro, cualquier animal pequeño, ¿ya? Si le estamos infligiendo dolor desde pequeñitos, si lo exponemos a un estrés, a una ansiedad, lo que se compromete es esto, el desarrollo neurológico y emocional. Ustedes se preguntan a veces por qué
tal animal tiene problemas y uno va a preguntar qué pasó en sus primeros meses de vida, no, que tuvo dolor, que tuvo, no sé, estuvo hospitalizado, tuvo una enfermedad muy grande, no se recuperó en tantas semanas. Si las enfermedades en general y los dolores muy fuertes van a causar problemas en el desarrollo. Básicamente configura ese cerebro para estar estresado siempre, ¿ya? Porque si ya le sucedió una desgracia a tan pequeñas edades, ¿cierto? El sistema nervioso rápidamente dice que nos espera para el futuro. Nos vamos a poner en modo ansioso, ¿ya? Entonces, en estos animalitos quizás no se nota tanto porque están dentro de un grupos muy densos, pero hay que saber que sufren igual que cualquier otro animal, ¿ya? Y muy triste porque, claro, pasan desapercibidos. Por lo tanto, es algo que hoy en día no se debiera cuestionar. Ustedes como médicos veterinarios, si alguno llega, ¿cierto?, a estos entornos alguna vez a trabajar, este es un tema que no se cuestiona, o sea, ni siquiera se piensa. Y si lo niegan, es porque de verdad no amerita llamarse producción como tal. Hoy en día la anestesia y la analgesia debe hacerse, ¿ya? Porque además, si no lo miramos, si no nos importa, por último, el bienestar animal, nos debiera importar lo que se gana a partir de eso. O sea, un animal sin dolor, un animal que está bien recuperado, sin estrés crónico, es un animal que va a producir, ¿ya? Por último, como les digo, si no lo queremos ver desde el punto de vista sensitivo, por otro lado, también es bastante conveniente. Por lo tanto, si hay normativas, pero nada que obligue a hacer esto, ¿ya? Eso es lo triste el día de hoy. En la foto de abajo se ve cómo se cortaban, y todavía probablemente quedan algunos lugares, cómo se corta la cola, ¿ya? Es como un cortador de uñas, ¿ya? De estos de perro, y va cortando, y no esperen que después le hagan un puntito ni nada, o sea, se corta y siguiente, se corta y siguiente, a riesgo que si se hace mal, va a quedar, ¿cierto?, predispuesto a hemorragia, dolores, etc. Bueno, también hay problemas, ¿cierto?, en áreas tan importantes como lo es el transporte, ¿ya? Vimos en la clase de dolor, transporte, sacrificio, que los cerdos son súper proclives a generar problemas en el transporte porque se estresan fácilmente, se alteran, se contagian entre ellos, empiezan a tomar movimientos, ¿cierto?, un poco erráticos, intentando huir, y en esa densidad tan alta que suelen tener también sus transportes, pueden tener graves accidentes, desde caídas, aplastamientos, se pueden también enredar, ¿cierto?, en los barrotes si los camiones no son los adecuados, y con eso pueden venir no solamente hematomas, sino que fracturas, luxaciones, y eso también los puede llevar a un sacrificio temprano, ¿ya? Por lo tanto, un cerdo, ¿cierto? Mientras más grande sea, ¿ya? Y partamos, imagínense desde 90 kilos, que son estos tremendos cerdos, ¿ya? Van a necesitar, por ejemplo, en invierno, ¿ya? Eh, X densidad mínima para que puedan también, en este caso 0,33 metros cuadrados, ¿ya? O sea, en un metro cuadrado, ¿ya? Más o menos entrarían como 3 cerdos, ¿ya? Ah, mm. Por eso es que van tan pegados, van tan juntos. Y teniendo en cuenta que las temperaturas son menores a 24, pero ustedes saben que en cualquier caso, ya a partir de los 18, 19 grados ya puede haber una gran cantidad de calor, porque sumemos a eso también los animales mismos que producen calor, ¿cierto? Y ya en el verano, obviamente, la densidad, ¿cierto?, debiera disminuir un poco, pero es lo mínimo, ¿ya? Igual, de todas maneras, no esperemos que los cerdos en transporte tengan espacios así donde puedan echarse, darse la vuelta, que es como lo esperado y lo relativamente sugerido, ¿ya? No, en general, como son viajes también que a veces pueden ser cortos, van de pie y van todos pegaditos, ¿ya? En el fondo lo que se busca aquí, y lo mínimo es que no vayan uno encima del otro, pero es un tema también de lógica. Por lo tanto, hay problemas también
en otros tipos de manejo, no solamente los de densidad. ¿Qué se recomienda? Colocar a los cerdos en grupos conocidos. Yo les decía que a veces por temas sociales queda embarrada, ya en el sentido de que los cerdos, como se dice de manera coloquial, se desconocen entre ellos y pueden empezar problemas bastante grandes y llegar a la agresión, escalar a la agresión con todo lo que eso involucra. Los cerdos pesados, si vamos en un camión de transporte, ¿cierto? Porque a veces pueden haber niveles abajo y adelante, ¿ya? Y en el fondo, al momento de salir, van a ser también los últimos. Los cerdos ligeros, arriba, si este camión tiene 2 pisos, porque por lo general a veces se transportan en camiones de 2 pisos, arriba y atrás, ¿ya? Y también es por un tema de ingreso, porque no nos imaginaríamos a un cerdo pesado de más de 100 y tantos kilos subiendo, ¿cierto? Sería muy complicado. O sea, esto pasa igual que en todo orden de cosas. La idea es poder aligerar un poco todo este proceso, alivianarlo para ello y que no sea un problema más. Las pendientes de 10 a 15 grados y no más de eso, porque también sabemos que por anatomía ellos pueden tener un gran riesgo si el ángulo empieza a inclinarse, ¿cierto? A inclinarse más, pueden resbalarse, caerse y sufrir problemas, ¿cierto? Piso antiderrapante, o sea, antideslizante. También a veces se hacen, ¿cierto? Este tipo de estrategias, como colocar aquí algunos niveles aquí entreverados para que no se resbalen. Y en cualquier caso, si una pata se resbala, ¿cierto? Aquí tiene un tipo de tope, ¿ya? Por lo tanto, eso también figura como un piso antiderrapante, aunque a veces, claro, hay otros tipos de superficie que pueden ayudar. Y los escalones, si es que los hay, de 10 centímetros de alto por 30 de profundidad, o sea, 10 de alto, ¿ya? Y 30 de profundidad, porque son animales que también pueden llegar a ser pesados y de por sí les va a costar subir una escalera. ¿Ya? Yo creo que el único individuo que no le cuesta tanto subir una escalera es el humano, porque básicamente nosotros creamos la escalera, ¿ya? Pero para un animal cuadrúpedo, sobre todo que tiene una anatomía un poco, ¿cierto?, dispareja, como lo es el cerdo, sí puede ser una escalera un terrible desafío y puede provocar caídas, ¿cierto?, y resbalones, si es que no lo llevan bien. Por lo tanto, los escalones en el fondo tienen que ser también bastante anchos. El punto importante aquí también, como siempre, es la necesidad de no solamente en transporte, sino que también en confinamiento, ¿cierto? En cualquier instancia que se esté preparando al cerdo para la producción, poder hacer que este animal tenga acceso a realizar conductas propias de la especie. Y el enriquecimiento ambiental es justamente técnicas diversas que llevan a que el animal pueda realizar sus conductas lo más cercanos a la naturalidad, lo más cercano a la normalidad. No siempre se puede lograr, ¿cierto?, hacerlo todo, pero por eso también hay distintos tipos de enriquecimiento ambiental. Hay sensoriales, ocupacionales, hay a nivel químico, a nivel social, a nivel afectivo, ¿cierto? Hay distintos tipos de enriquecimiento ambiental que pueden darse. El enriquecimiento ambiental a veces uno lo asocia, sobre todo los perros, con un juguete, con el Kong, por ejemplo, ¿ya? Con un juguete relleno de comida. Pero no solamente es eso, si bien se ocupa y es bastante útil, y están los cerdos, como ustedes ven ahí con la pelotita, ¿cierto? Son pelotitas rellenables. A veces el simple hecho de permitirles termorregular, jugar, ¿ya? Socializar inclusive en algo tan simple como una mini piscina de barro, ¿no? Es suficiente, ya es un enriquecimiento ambiental, ¿ya? Porque le ayuda a hacer una conducta tan importante como la que habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? Que es termorregular, pero también en paralelo va haciendo otras cosas, ¿ya? Se dan masajes, lo pasan bien, califica a veces también como conducta afiliativa si se da entre dos o más cerdos. También la oportunidad de socializar entre cerdos que ya son conocidos. Ya uno a veces puede humanizar la situación y empezar a mezclar cerdos de diferentes tipos, de diferentes grupos que no se conocen y que a la embarrada, y se pelean y todo, ya. No, en este caso cerdos que ya venían desde a lo mejor
desde los sitios de crianza, ¿cierto? Ya conocidos, de hecho se han hecho estudios etológicos al respecto y se ha visto que al igual que en las vacas, los cerdos también son capaces de mantener relaciones con otros cerdos, ¿ya? Y no estoy hablando solamente de un tema a nivel, ¿cierto?, de reproducción o algo así, sino que interacciones filiales, ¿ya? Como hermanos, como amigos, llámenle como ustedes quieran, pero interacciones entre cerdos que ya se conocen de un tiempo. Y a veces alejarse de ellos también puede ser un problema. A veces tomamos estas medidas sin pensar, sin tener en cuenta este tipo de factores, pero puede ayudarles bastante a sobrellevar el estrés, también como en todo orden de cosas. A nosotros podría ayudar. Y por ejemplo, en los lechones que a veces tienen necesidades, por ejemplo, de succiones no nutritivas, ¿cierto? De buscar algo para entretener la boquita, para satisfacer esa necesidad oral, a veces se pueden dejar desde pelotas, las pelotas ayudan bastante, pero también algunos otros entretenimientos para que jueguen, ¿cierto? Siempre y cuando no sean peligrosos. La verdad, yo vi esto y dije, igual podría ser medio peligroso, igual se lo pueden comer, ¿cierto? Pero bueno, si funciona en algunos lugares, me imagino que por algo también lo mencionan en la literatura. Si me preguntan a mí, yo elegiría el uso de algo menos peligroso, porque al menos yo trabajo con gatos y perros y también los que conocen aquí, a veces animales que tienen demasiadas necesidades a nivel oral, pueden, ¿cierto?, pasarse al otro lado, pues, ya y terminarse comiendo esto y ser más peligroso. Pero bueno, también esa es una de las premisas del enriquecimiento ambiental, que uno tiene que buscar lo que se adecue a ese contexto, a ese animal o animales, que no sea peligroso, que no sea algo, ¿cierto?, que le dificulte más la vida. Pero esas son más o menos algunas ideas de enriquecimiento ambiental para evitar todos estos problemas que yo les acabo de mencionar. Y ahí está un resumen abreviado que les va a servir a ustedes también para acordarse, ¿cierto? La idea es estimular la expresión, perdón, de conductas naturales, reducir comportamientos anormales. ¿Mm? Porque al animal le permite estimularse a nivel sensorial, cognitivo, social. De otra forma también va olvidando el estrés, ¿cierto? Va distrayéndose, va haciendo nuevas cosas. Siempre si uno está más ocupado, va disminuyendo la posibilidad de estar estresado. Y es muy relevante si es que se va a ocupar esta técnica de este precoz, ¿ya? A veces uno tiene que hacer ciertas cosas que no son muy, ¿cierto? Aterrizadas, muy apegadas a lo estrictamente biológico, pero si lo va a hacer, tiene que tomar medidas compensatorias. Por lo tanto, eso también demuestra preocupación por el bienestar, porque si destetamos a los cerdos a las 21 días, a las 3 semanas, y no les dejamos nada para poder sobrellevar ese proceso, los vamos a dejar absolutamente vulnerables y permeables a que presenten problemas. Y no en un mes más, sino que prácticamente enseguida. Cuando tenemos un entorno empobrecido, o sea, los típicos entornos grises, sin estimulación, sin nada, es un caldo de cultivo perfecto para que aparezcan conductas anormales, estereotipias, disfunción social, llámese agresividad, ansiedad, ¿cierto? Conductas a lo mejor de lesiones hacia otros o lesiones redirigidas, y por supuesto ese cerebro va a quedar estresado, o sea, hay una alteración en el eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Yo ya se los había adelantado: seguridad, que sean materiales no tóxicos, siempre resistentes y adaptados. De hecho, hay muchos juguetes que se traen desde el mundo de los perros, porque los perros son por excelencia, ¿cierto?, estudiados en cuanto al enriquecimiento ambiental. Entonces, ¿se podrían usar en animales pequeños? Sí, puede ser. Y si no, a veces se hacen copias, adaptaciones, pero deben ser seguras. Eso quiere decir que si lo muerde, no se va a estar intoxicando, no lo va a estar rompiendo, no lo va a estar tragando, ¿ya? Variabilidad también, o sea, evitar la habituación, porque si entregamos el mismo juguete, como se dice igual coloquialmente, vamos a matar la gallina a los huevos de oro, no va a querer nada más este animal, va a jugar 2 o 3 días y después ya nada. Misma premisa que ocurre con los perros y gatos, uno tiene que ir variando cada ciertos días, ¿cierto? Y rotando para que no ocurra un acostumbramiento.
También la idea es que sea accesible, no solamente que el más hábil, el más flexible, el más hábil logre dar con el enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, sería una crueldad, una maldad dejarle un cerdo enriquecimiento ambiental en altura. Obvio, no se puede poner en dos patas, no puede trepar, ¿ya? Hay que dejárselo ojalá a nivel de suelo, a ras de suelo, y se quedan colgados, obviamente, a su altura, porque eh, es algo que no van a poder hacer, o sea, no le podemos pedir ahí milagro. Y sobre todo también que sean cantidades adecuadas. Yo si tengo un corral, ¿cierto? Con 30 cerditos, no le voy a dejar un solo juguete, lógicamente, porque a veces cuando el enriquecimiento ambiental está mal gestionado, lleva más problemas. Entonces empieza la competencia, ya del estrés que había comienzan a pelear más, puedo dejar también la embarrada. Por lo tanto, uno siempre tiene que estar evaluando, servirá esto y evaluando de manera inmediata, no esperar un mes, sino que estar evaluando día con día. Y esto es justamente en un contexto de que ustedes tuvieran que trabajar en estos entornos, ya que sirvan, no saco nada de llenar de cosas que finalmente no van a servir para nada. ¿Qué ejemplos hay? Aquí hay algunos tipos nomás de enriquecimiento ambiental: físico, sensorial, social, cognitivo, ¿cierto? Físico, cuerdas colgantes, bloques de madera, objetos móviles, sustratos que sean manipulables, todo esto es susceptible de ser explorado. Acuérdense de que el cerdo tiene el famoso disco sensitivo, que es su nariz, ¿cierto? Y todo lo que le circunda, o sea, el hocico, que no solamente olfatea, sino que también siente mucho. ¿Ya? Es como el equivalente de nuestra mano. Siente muchísimas cosas. Por eso es que básicamente uno podría ofrecer todo esto sin mayores problemas. Pueden ser rellenables, ¿cierto? Pueden ir en vaivén, eso también les estimula. Y la idea es que reduzca las conductas redirigidas, o sea, vamos a tener de manera literal la cabeza ocupada mirando, explorando, sintiendo y no mirando para el lado a ver qué colita puedo ir a morder, ¿ya? Olores también, que eso ya corresponde a lo sensorial, ¿ya? Sonidos, se ocupa la música, se ocupan sonidos también para enriquecer el ambiente. Hay planteles donde se hace esto, pero por lo general igual no son todos, no esperen esta maravilla, pero en planteles que tienen programas acreditados, estudiados de enriquecimiento ambiental, puede haber también musicoterapia, ¿ya? Y materiales igual de distintas texturas. A veces ustedes pueden encontrar que los enriquecimientos ambientales, los tipos de se sobreponen. Por ejemplo, materiales de distinta textura, perdón, versus acá en lo físico. Pero claro, a veces un tipo de enriquecimiento ambiental ofrece varias experiencias a nivel físico, a nivel social, etcétera, ¿ya? Eh, Nuevamente, la idea es que los animales se vayan habituando, entreteniendo, pero la habituación también, porque los olores, por ejemplo, pueden ir cambiando. Ustedes dirán, ¿qué tipo de olores? No vamos a poner olor a rosas, no, sino que son olores que a ellos les pueda gustar, ¿ya? Y a veces también se ocupan aceites esenciales, ¿cierto? Que no vayan a ser irritantes para ellos, manzanilla, olores suaves, básicamente, romero, etcétera. A nivel social, agrupaciones que sean estables, no estar cambiando, sacando, poniendo cerdos de distintos tipos, porque eso provoca un problema. Ellos son muy sensibles, ya se los había mencionado, ¿cierto? Presencia a veces de lechones mayores del mismo grupo que puedan enseñar, que puedan moderar, ¿ya? Y también pueden haber estímulos maternales simulados. A veces han llegado, ¿ya? En casos muy extremos, por ejemplo, al tema de la lactación simulada, como si fuera de una madre. Obviamente no es igual, ¿ya? Pero cuando a veces los casos son muy críticos, puede llegar a hacerse esto. No es algo muy común, para nada, pero puede ayudar a que ese grupo de cerdos tenga una mejor cohesión social, pero sobre todo igual hay una ganancia justamente en ese desarrollo neurobiológico. Sobre todo se puede dar en casos de cerditos que han perdido a su madre casi enseguida, ya por X motivos. ¿M? Y a nivel cognitivo,
Hay una variabilidad de objetos, por ejemplo, que pueden tener de manera intermitente, que son como los juegos cognitivos que hay en perros, ¿ya? Que son desafíos, a veces buscar comida en distintos lugares, en el fondo que el animal sienta que hay ahí una tarea por resolver. Como todo también puede potenciar más la curiosidad, prevenir el aburrimiento, pero es que a veces también hay que ver en qué nivel están esos cerdos, porque si tenemos individuos que están muy estresados, lo peor es partir al tiro con esto, porque los puede estresar más, se pueden frustrar más, porque su cabecita en ese momento no les va a dar para resolver problemas. Pero a veces podemos partir con cosas mucho más fáciles que no requieran un gran procesamiento de ideas como lo sensorial. El simple hecho a veces de comer rico, que huela rico, escuchar cosas favorables, ¿cierto? Puede ayudar a ir relajando y ya abrirle la puerta a los otros tipos de enriquecimiento. Por lo tanto, también una cosa aquí a tener en cuenta es que no todos entran en el mismo orden o no todos son de la misma dificultad, ¿cierto? Si uno a veces quiere partir por algo, lo sensorial es como una buena puerta de entrada y de ahí ya puede ir aumentando la complejidad porque la idea es dar bienestar, no quitar el poco bienestar que queda porque el animal se nos frustra. ¿Qué es lo que se mide? O sea, esto es más que nada sacado desde los estudios, ¿cierto? Van a encontrar por ahí estudios de enriquecimiento ambiental en cerdos. Bueno, a nivel de conducta, uno puede ver, por ejemplo, que si lo estamos aplicando bien, ¿cierto? Si esto está ok, vamos a tener menos probabilidad de conductas anormales como las agresiones, menos caudofagia, menos succiones no nutritivas, menos reactividades al humano, sea miedo, ansiedad, ¿cierto? Y también vamos a poder ver, si es que hay estudios más profundos, niveles más bajos de cortisol salival y a veces también en pelo en eso, ¿ya? Eso es para estudios ya también más transversales y más complejos, pero es para ver realmente si hay o no hay estrés. Y lo que más les importa a muchos, que es la parte productiva, y eso también se ve quizás de manera más transversal, pero no tiene grandes dificultades, es cuánta ganancia tienen al día de peso, que es un indicador bastante claro, ¿cierto? La conversión alimenticia de lo que come ese animal, cuánto es lo que va transformando, ¿ya? Es un indicador que va unido al primero, y la eficiencia alimentaria. O sea, puede que existan enriquecimientos ambientales que sean más eficientes que otros, que sirvan más que otros si es que yo quiero verlo en términos netamente productivos. ¿Hay regulaciones en bienestar que apliquen para los cerdos? Sí, ya no vamos a entrar también en detalles de esto, pero hay normas, ¿cierto?, que establecen las condiciones de producción, alojamiento, manejo. Esto igual es transversal a todos, no es que diga así como para cerdos, al menos el decreto 28, ¿ya? Ya el 29, sí, ¿cierto? También es más general, aplica también a cerdos, que son las condiciones de transporte terrestre. El decreto 30 regula el sacrificio humanitario y ahí van establecidas lo que ya vimos en la clase de sacrificio, ¿cierto? Desde el transporte, desde los métodos de sensibilización, los tiempos, las técnicas, eso también ya está regulado y los entes operadores, ¿cierto? Y vigilantes son nuestros colegas que trabajan en el SAC. Y está la ley 20.380, que es la ley de protección animal, y bueno, ahí todos tendrán opiniones distintas, está la ley, está ahí, se regula, se fiscaliza, eso ya es otro tema. Ustedes lo saben también con las otras leyes que hay en otros ámbitos también de protección animal, ¿cierto? Pero que sepan que por lo general los primeros 3 decretos tienen que ver muchísimo con las regulaciones que impone el SAC y que afortunadamente se llevan bastante bien, ¿ya? Y en eso no hay mayores problemas. Conclusiones, entonces, ya cerrando la clase, lo vimos en la clase anterior, la relación entre los humanos y los cerdos es muy importante, no solamente porque el cerdo nos sirve como una gran fuente de alimento, sino que también porque parte esta relación desde que el animal empieza a ser criado, ¿ya? Hay problemas de bienestar, traten de recordarlos, hay muchísimos problemas de bienestar, se pueden mejorar, sí,
si es que está el conocimiento, si es que está la economía para mejorarlo, ¿cierto? Pero existe, ¿cierto?, esa necesidad permanente de mejorar porque siempre hay algún problema. El enriquecimiento ambiental es la estrategia, ya yo diría que una de las más importantes para bajar los niveles de estrés. Se aplica poco todavía, menos de lo que uno quisiera, por lo general, porque no se conoce etología y bienestar, ¿ya? Alguien podrá decir, oye, pero esto es engorroso, esto es complicado, pero la verdad es que si se van sacando las cuentas, ahí ya como que se olvidan todas las preocupaciones, ¿cierto? Y todo esto engorroso que parecía ser, porque la verdad es que debiera ser considerado como una inversión, sobre todo en estos planteles muy intensivos y no es que tengan que hacerlo en todos a cada rato, sino que en una parte muy, muy vulnerable que son los lechones detectados precozmente. Porque si no, después las pérdidas son muchísimo mayores. Y bueno, las regulaciones, si bien se llevan bastante y alegremente a cabo, todavía falta porque hay justamente vacíos que son este tipo de prácticas que no están reguladas, siempre están sujetas a voluntad, pero forman parte también de lo que es el bienestar. Ya el bienestar está descrito como en términos muy técnicos, pero hay cositas que todavía ahí quedan dando vueltas como este último tema que le di más enfoque, ya que es el enriquecimiento ambiental. Así que con eso terminamos, ¿cierto? La parte de cerdos. Ya el día jueves vamos a ver el bienestar de peces, que también trae ahí algunas cositas que quizás no conocían. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Y si no, ya nos quedamos con esto. Yo voy a subir la grabación en breve para que la puedan revisar. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, Mira, por mi son lado. justo las 8:10. Ya, súper bien. Entonces, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta adicional, me escribe nomás y lo estamos hablando, chiquillos. Nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, Buena tarde. Gracias, profe. profe. Chao.